Es un gusto saludarles, es un gusto verles una vez más en esta transmisión. Estamos agradecidos al Señor porque nos sigue usando para continuar eh, estudiando y compartiendo con ustedes estas hermosas lecciones y enseñanzas que nos ayudan para que podamos edificarnos personalmente en forma espiritual y si somos líderes para poder ayudar a nuestra iglesia local en casa o a nuestra comunidad cristiana donde nos desarrollamos. Y hace unas semanas atrás nosotros habíamos hecho referencia al capítulo 10 del libro de Lucas y le habíamos mencionado que en adelante íbamos a usar más de una vez este capítulo en las lecciones futuras. La semana anterior, la lección anterior, habíamos visto cómo nosotros podemos estudiar usando el método de estudio de la Biblia relacional, el modelo relacional de estudio de la Biblia. Entonces, hoy vamos a usar ese modelo de estudio, vamos a usar el capítulo 10 del libro de Lucas para poder ver cómo es que este modelo opera, cómo es que este modelo nos puede dar grandes resultados. Entonces los invito para que ustedes puedan abrir el capítulo 10 del libro de Lucas y vamos a leer dos versículos. El versículo número 1 dice, después de estas cosas designó el Señor aún a otros 70, a los cuales envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Muy bien. Entonces, si aplicamos los tres principios, podemos empezar con el primero. Entonces, el primero es, ¿qué me está enseñando? ¿De qué está hablando aquí? Pues es Jesús quien está hablando y está hablando de la necesidad, ¿ok?, de hacer el trabajo misionero. Nos está hablando, ¿ok?, de una orden que es el propósito por el cual Él vino, ¿ok? Traer las buenas nuevas del reino de los cielos a la gente. Ese es el principio número 1. El principio número 2 es, ¿qué es lo que yo debo hacer con esto? ¿No? ¿Es a mí que me está hablando? ¿O a quién le está hablando? Si yo soy un discípulo, si yo soy un creyente, un fiel que he aceptado al Señor Jesús, lo he aceptado como el Salvador de mi vida y lo he aceptado como el Señor de mi vida, entonces yo leo este pasaje en primera persona singular y digo, ¿este pasaje es para mí o para quién es? ¿Están entendiendo? Entonces, el tercer principio es, ¿qué debo hacer con esto? ¿Y qué es lo que yo debo hacer con esto? Y esto es lo que dice el versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros al Señor. Entonces, aquí, en resumen, hay dos lecciones principales. La primera lección es aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Está claro? Entonces los discípulos, aquí nos enseñan, que ellos habían aprendido a escuchar la voz de Dios y habían aprendido a obedecerla. Porque dice el versículo 1 que Él los envió a toda ciudad donde Jesús había de ir a cumplir su misión. Y pues ellos obedecieron. Si usted lee todo el capítulo 10, ellos hicieron tal cual la voluntad de Cristo. Esa es la primera lección. Escuchar y obedecer la voluntad del Señor. La segunda lección es hablar con el Señor. ¿Y de qué manera nosotros hablamos con el Señor?
Dice el versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, aquí el segundo principio es de que, perdón, la segunda lección es de que nosotros tenemos que mantenernos en constante conversación con el Señor. Así como el Señor nos habla, así como el Señor nos da instrucciones en su palabra, de la misma manera, para poder hacer su voluntad de una manera como es el deseo del Señor, entonces yo necesito estar hablando con el Señor, estar en comunicación con el Señor, estar en contacto con el Señor. ¿Y de qué manera? A través de la oración. El Señor nos habla en su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Muy bien, veamos algunas lecciones más. Aquí vemos que el Señor es el dueño, ¿ok?, de la mies. Es el dueño del campo de cultivo. Y el campo de cultivo es este mundo. ¿Ok? La cosecha de la cual está hablando allí es la humanidad y la necesidad de la humanidad. Y la preocupación del Señor que nos está hablando aquí es de que el deseo de Él es que sus trabajadores, sus obreros, puedan cosechar esa mies. Y esa cosecha es las almas. Y no estoy hablando aquí de ganancia de almas para inflar una contabilidad numérica. No, aquí la Biblia está hablando de cosechar las almas en el sentido de que tenemos que traerlas a los pies de Cristo o tenemos que llevarles el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de salvación y vida eterna, y ellos verán qué es lo que hacen con ese mensaje. Pero los que responden a este mensaje, dice aquí el Señor, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va el Señor a sacar obreros o más obreros? Pues las va a sacar de la mies, de esa cosecha, de la gente que va a aceptar el llamado de convertirse en un discípulo de Cristo. Entonces, si nosotros lográramos concientizar a cada creyente para que se convierta en un discípulo, entonces tendremos obreros más que suficientes para cosechar toda la mies, tal como es el deseo del Señor. Entonces aquí está otra lección, como les dije, ¿no? Que los obreros salen de la mies, los obreros salen de la cosecha. Entonces, si usted es un discípulo que cuando obedece el mandato del Señor de ir a cosechar, usted se convierte en un apóstol. Y todo discípulo que obedece la voz de Dios y va a hacer el trabajo de cegar, de cosechar la mies, se convierte en un apóstol. ¿Por qué? Porque somos enviados a hacer la voluntad del Señor. Entonces, apreciado hermano, apreciada hermana, no tiene usted por qué complicarse a la hora de establecer una iglesia en casa. No tiene. ¿Por qué? Porque si usted se mantiene obedeciendo a Dios, como dice Lucas 10:1, y usted se mantiene conversando con Dios, como dice Lucas 10:2, orando al Señor, el Señor siempre le va a estar instruyendo y confortando. Porque si Él es el dueño de la mies, Él también es el que va a escoger a esos obreros que saldrán de esa misma mies, de esa misma cosecha. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te esperamos la próxima transmisión. Y si este mensaje te es de bendición, pues compártelo y ayúdanos a seguir expandiendo estas maravillosas lecciones del reino de los cielos. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de Dios para este ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual
el conocimiento de las Escrituras y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y también queremos pedirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos apoyas cuando te suscribes a nuestro canal e invitas a otros también a suscribirse. Tú nos apoyas cuando ves un video, cuando le das un me gusta o un like, o cada vez que compartes este video o cada vez que dejas un comentario. Es la manera en que nos puedes apoyar para que nosotros podamos llegar a más personas y nuestra comunidad siga creciendo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude. Y estas son nuestras vías de contacto para poder eh, ser ese apoyo personal y directo. Que Dios te bendiga.